Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy toca hablar sobre la empresa de software Adobe, que es una empresa de la que hemos hablado más veces en el canal y suele salir bastante en los vídeos de repaso semanal de noticias. Y toca hablar de esta empresa porque ha habido un fondo que yo personalmente sigo bastante, que ha vendido durante el mes de marzo su participación en la empresa Adobe. Así que vamos a hacer un repaso a cuál es la situación actual de la empresa e intentar descubrir el motivo por el que ha podido vender esta posición que pesaba alrededor del 3% de su fondo. Así que sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. Adobe es una empresa de software, para todo aquel que no la conozca, que entre otros programas famosos, pues por ejemplo tiene el Photoshop, también el Premiere de edición de vídeos y muchas cosas más. También es la empresa que inventó el PDF, que seguramente muchos de vosotros utilizaréis, entre otras cosas. Y el fondo en cuestión, que ha vendido su participación durante el mes de marzo de 2023 en la empresa, es Fund Smith, que es el fondo gestionado por el legendario inversor Terry Smith, que es una persona que ha conseguido batir al mercado históricamente, ha tenido un retorno cercano al 16% anual. Es cierto que el último año no fue bueno, de hecho es el único año negativo que ha tenido este fondo, pero históricamente ha conseguido batir al mercado, lo cual no es fácil. Este es el comentario que nos hacía. Salimos de nuestra posición en Adobe y comenzamos a comprar una nueva posición para el fondo, cuyo nombre se revelará pues próximamente. Todavía no han dicho cuál es esa posición que han comprado. Y este es un fondo que no suele hacer mucha rotación en la cartera, no anda comprando y vendiendo un montón de empresas cada trimestre, sino que suele invertir en negocios para el largo plazo, negocios de calidad, con alto retorno sobre el capital invertido, por ejemplo. Ya hemos hablado más veces también de Terry Smith, os dejo aquí un vídeo en la descripción en el que hablamos en parte de algunas de sus mayores posiciones y de cómo invierte. He estado consultando cuando compró la empresa y la compró durante el primer trimestre del año 2022 y la han vendido en marzo del 23, es decir, un año después. ¿Y qué retorno ha tenido con esta inversión el señor Terry Smith? Bueno, pues si nos vamos a TradingView, yo aquí os he marcado la zona de compra, que es el primer trimestre del año 2022, que es el trimestre en el que inició su posición por primera vez. Luego es cierto que durante los próximos trimestres amplió un poquito su posición, pero principalmente la formó durante el Q1. Y compró en esta zona verde que veis aquí, que va desde los $580 por acción hasta los mínimos que se marcaron en el trimestre de 408. Sabemos que compró durante el trimestre, pero no sabemos exactamente a qué precio. Por eso se ha marcado esa horquilla. Y en rojo os he puesto el rango de precio en el que se ha movido en el mes de marzo, que sabemos que es el mes durante el cual han vendido su posición. Entonces podemos concluir que probablemente haya perdido dinero en esta operación, porque la zona de venta va desde los $328 aproximadamente hasta los 380. Y Adobe, los que seáis más veteranos en el canal, es una empresa que comenté yo hace bastante tiempo cuando la valoración era bastante alta. Y la conclusión de ese vídeo, hace pues cerca de 2 años, ahora ya, 1 año y medio, una cosa así, fue que no había margen de seguridad para invertir a esos precios. Evidentemente, luego cayó mucho más y sí que pudo estar más interesante, pero cuando vimos la empresa en el canal y dijimos que no había margen de seguridad, la empresa estaba a 40 y tantas veces beneficios, que a pesar de tener un crecimiento importante, esta empresa, pues, en mi opinión, no estaba tan justificado en ese momento. Bueno, las valoraciones a las que estuvo comprando Terry Smith son en torno a las 30-35 veces PER, que si bien es cierto que es un múltiplo exigente, sí que era más bajo que cuando nosotros la repasamos en el canal. Y estos son un poco los crecimientos que tiene la empresa. Porque ya sabéis que en los ratios de valoración de las empresas, me da igual en el PER que en el flujo de caja libre que en otros, hay que tener en cuenta también, evidentemente, el crecimiento que tiene la empresa, si va a tener expansión de márgenes o no. Bueno, es una empresa que crecía bastante y de ahí la alta valoración a la que ha estado cotizando siempre. De hecho, es una empresa que se estima que va a seguir creciendo en el futuro. Actualmente, si echamos un vistazo a la valoración, pues se encuentra en uno de los puntos más bajos de los 10 últimos años, pero sí que es cierto que hay algunos temas pendientes y a lo mejor por eso en estos momentos el mercado la ofrece a estos precios. Actualmente la empresa cotiza a unas 23-24 veces beneficios, cuando su media es de 35, e históricamente ha habido periodos incluso en los que ha llegado a cotizar bastante por encima. Entonces, bueno, en relación a cómo viene cotizando esta empresa, pues no creo que podamos argumentar que está cara, pero es que hay algunas cosas en el horizonte y a lo mejor por estos motivos viene la venta de Terry Smith. Por cierto, aprovecho para recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues podéis dejar un buen like para apoyarme o dejar un comentario para apoyar el canal. Y una de las razones por las que podría haber vendido esta empresa es que no confíen que vaya a salir adelante la adquisición de Figma.
y en mi opinión, si no sale adelante, pues Figma podría llegar a convertirse de una u otra manera en un competidor real para la empresa Adobe. El día 15 de septiembre de 2022, hace unos cuantos meses ya, se anunció que Adobe compraría Figma por 20.000 millones de dólares. Parte de esa transacción se iba a hacer emitiendo nuevas acciones y parte se iba a hacer en efectivo. Cuando se conoció esta noticia, la empresa cayó bastante. Es esta vela negra que veis aquí, creo que cayó en torno al 20%, hablo de memoria, pero bueno, el tema es que cayó bastante y no sentó bien al mercado. Y el precio que iban a pagar por esta adquisición, si echábamos un vistazo rápido, nos decían que iban a tener unas ARR de en torno a 400 millones. Es decir, que estaban pagando 50 veces ventas por la empresa, que podría parecer desorbitado. Hablamos de ventas de ingresos, no de beneficios. Para que nos hagamos una idea, Adobe cotiza a 8 veces ventas en estos momentos, así que estaban pagando pues una valoración de 6 veces a cómo valora actualmente el mercado a Adobe. Y eso a mucha gente pues le pareció extraño y lo criticó, pero realmente lo que están haciendo comprando esa empresa, siempre y cuando salga adelante, es quitarse una posible amenaza del medio. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos a día de hoy si esta adquisición va a salir adelante, pero sí que es cierto que parece que podría haber problemas. Fijaros esta noticia que es reciente, de febrero del año 2023, hace no mucho. El Departamento de Justicia está preparando una demanda antimonopolio que busca bloquear la adquisición de la empresa emergente Figma por parte de Adobe por estos 20.000 millones que acabamos de comentar. Entonces esto pues puede ser algo que no guste al mercado, ¿no? Quizás si no puede comprar la empresa podría provocarle problemas en el futuro, y a lo mejor este es el motivo de la venta. Terry Smith no nos ha dicho el motivo, puede que lo comunique en el futuro, pero yo creo que por aquí podrían ir los tiros. Después está también el tema de la inteligencia artificial, que bueno, yo creo que aquí sí que están haciendo las cosas bien, la empresa Adobe. De hecho, hemos comentado en los repasos semanales de noticias alguna de sus novedades y parece que están integrándolo bien en sus software para mejorarlos. Por ejemplo, Adobe en el tema de la IA presentaba recientemente Firefly y permitiría, mediante texto, hacer que se modifiquen ciertas imágenes. Un ejemplo que nos ponían aquí es como esta escena que vemos a la izquierda, diciéndole que cambie a un paisaje de invierno, pues automáticamente la IA nos daba diferentes opciones. Entonces, bueno, también podría haber riesgos, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar todo esto de la IA, que está cambiando rápidamente. Según cómo evolucione el mercado en los próximos años, puede que haya herramientas de IA que afecten a su negocio y hagan que menos gente pague la suscripción de Adobe. Yo creo que no van por aquí los tiros, pero también es otro riesgo que podría ocurrir. Y por ir repasando la última actualidad de Adobe, ya que estamos hablando de esta empresa, ya hemos visto la valoración, que ahora es históricamente baja, pero sí que es cierto que podría haber algunas sombras en el horizonte y quizás esos sean los motivos por los que este inversor ha vendido. Presentó resultados recientemente y fueron bastante buenos. De hecho, batieron las estimaciones tanto en ingresos como en beneficios y la empresa dio una guía mejor de lo que se estimaba para el año 2023. Así que bueno, esto por la parte de números y de resultados de la empresa. No sé qué opináis vosotros de todo este tema, cuál puede ser el motivo de la venta de este inversor. Él también puede estar equivocado y a lo mejor Adobe es una oportunidad, estos precios, pero a mí por lo menos me ha llamado la atención. Y para ir finalizando el vídeo, quería compartir con vosotros una pequeña reflexión. El compañero Investor Dev, que le podéis seguir en Twitter, compartía esta imagen que me pareció interesante el otro día con nosotros. Y lo que dicen aquí es: ¿seguirá existiendo el iPhone en 30 años? Le preguntó el magnate del lujo Bernard Arnault, ya sabéis, CEO de Louis Vuitton, empresa que por cierto presenta resultados mañana, así que habrá que estar al loro a ver qué tal son. Tienen buena pinta por el crecimiento que puede venir de la parte de China, pero bueno, eso es tema de otro vídeo. Y le preguntaba a Steve Jobs esto, si seguirá existiendo el iPhone dentro de 30 años, antes de lanzar el App Store, a lo que respondió Steve Jobs que no lo sabe. Y le preguntaba también, ¿lo hará Dom Perignon?, que es este champán famoso que vende Louis Vuitton de lujo. Según cuenta el propio CEO de Louis Vuitton, Arnault, ambos líderes dijeron que sí, básicamente, que seguramente en el futuro seguiría existiendo, pese a que es algo que existe hace más de 100 años. Y esta es una pequeña reflexión que yo me llevo haciendo ya un tiempo y tiene que ver con invertir en empresas tecnológicas, que puede estar muy bien, son empresas que suelen crecer bastante, pero a la hora de definir un valor terminal o saber si la empresa estará existiendo a largo plazo, pues se me hace bastante más difícil que a lo mejor en otras empresas
que no tenemos ninguna duda que seguirán existiendo de aquí a 10, 20 o 30 años y son negocios más simples normalmente y donde no hay riesgos de disrupción. A lo mejor en este caso Terry Smith quiere tener una menor exposición a empresas tecnológicas y simplemente lo está reduciendo por esto. Pero bueno, yo aquí os dejo este pequeño comentario que me pareció bastante interesante y creo que apropiado para incluir en este vídeo. Y no sé qué pensáis vosotros. A mí me gusta evidentemente invertir en empresas tecnológicas, pero siempre tengo la duda a lo mejor de si algunas de ellas, o no lo tengo tan claro, seguirán existiendo de aquí a 20 o 30 años, porque es un sector que cambia muy rápido y a lo mejor en otras cosas más sencillas no tengo dudas de que sí que seguirán haciendo. Por ejemplo, empresas como Pepsi o Coca-Cola, pues yo creo que es bastante claro que seguirán haciendo lo mismo que hacen de aquí a 10 o 20 años, pero a lo mejor empresas tecnológicas que venden software, pues es que han podido pasar mil cosas. Simplemente una pequeña reflexión que me parece apropiada de hacer en este vídeo. Y nada más. ¿Por qué motivo pensáis vosotros que ha vendido este famoso inversor esta empresa que pesa alrededor del 3% en su cartera? Me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Y sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros. Recordad que podéis dejar un buen like para apoyar el vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.